Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de arrancar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También tenemos nuestro canal de YouTube, que es @laradioactiva. Ahí van a poder encontrar las distintas entrevistas que vamos haciendo. Y si nos quieren sugerir el nombre de invitados a este ciclo, lo pueden hacer escribiendo a laradioactiva@gmail.com. Sin perder tanto tiempo, paso a agradecerle a cada uno de ustedes. Y veo que nuestro invitado del día de hoy se acaba de unir a la transmisión, así que paso a invitarlo para hacer la entrevista correspondiente y que ustedes lo puedan conocer un poquito más. A ver, aguardamos un momento. Hola Octavio, Hola, ¿cómo Félix. estás? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Excelente, excelente. ¿Me escuchás bien ahí? ¿Y tú? Sí, te escucho Perfecto, yo te escucho perfecto. excelente. Perfecto. Así que, ante todo, bienvenido a la Radioactiva y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. No, muchísimas gracias a vos por esta oportunidad y este espacio para dar a difundir y conocer el dibujo y la pintura también. Seguro. Así que si me permitís, voy a hacer una introducción para que la gente sepa con quién hablo y arranco a preguntarte. Dale, dale, dale. Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es Félix Shin. Él es pintor y dibujante uruguayo, oriundo del departamento de Florida. Así que, para los que no sepan, Florida es un departamento, así como lo es Montevideo, como lo que es Colonia, Maldonado, etcétera. Esto también lo aclaro, Félix, te cuento para aquella gente que está desde Argentina y desde otras partes del mundo que están sintonizando la radioactiva en este momento. Sí, Así, de todas partes, seguro. Así que cuando tú quieras, arranco a preguntarte. cuando tú quieras. Siéntete libre para hacer las preguntas que quieras. Bien, la primera, ¿cuándo nació esta pasión por el dibujo, por la pintura? Porque debe ser algo muy pasional, ¿no? En sí. Sí, fue a los 15 años cuando vi la obra de un dibujante de Italia, que era maravilloso lo que hacía, y yo pensé que, a lo primero pensé que era una foto, como ignorante, ¿verdad? Eh, Claro. Ujú. y, y dije, wow, y cuando empiezo a entrar un poquito más, veo que era obra hecha a mano, con un lápiz y una goma. Yo quedé muy emocionado en ese momento porque la obra era totalmente llamativa, ¿verdad? Y cuando sigo investigando y dije, bueno, está, voy a intentarlo. Era como que algo me estaba llamando a eso. Vamos a intentarlo y vamos a intentar de hacer algo igual, parecido, o superarlo, ¿verdad? Él había dicho que se precisaba como 10 años por ahí, porque yo había hablado con él. Es lo bueno que tienen las redes sociales, ¿no? Y, y me dijo eso. A lo primero como que quedé dudando, no sabía si hacerlo, pero el tiempo iba a pasar igual, así que era mejor aprovecharlo y así fue como comenzó todo, ¿verdad? Comenzó como algo que me gustó, me atrajo un hobby y ahora me dedico 100% a eso. Qué increíble, ¿no? Cómo esto de las redes sociales, justamente, aparte de permitirnos hacer un vivo como este caso, también te conoció a vos lo que es tu trabajo actual. Te acercó. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y es lo bueno que tiene, ¿no? Poder, para nosotros nos sirve muchísimo. Es mejor que la red social, tú usarla y no que te use. Seguro. Y justamente quería preguntarte, porque seguramente puede ser un don, puede ser que se aprenda, obviamente que nadie nace dibujando así de la nada,
quería preguntarte, ¿qué le puedes aconsejar a una persona que se quiere dedicar a esto también? Porque quizás que practique, que no se frustre si no le salen los dibujos de primera mano, ¿no? ¿Qué le recomiendo a una persona? ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué le recomendarías a una persona que se quiere dedicar al dibujo o a la pintura? Que lo haga. Que lo haga sabiendo que se paga un precio. Claro. Ujú, Un precio alto. eh, Dependiendo, en realidad, el precio es más dependiendo en realidad a qué quieras aspirar. ujú, Porque si tú quieres dibujar por dibujar un hobby, cualquiera lo puede hacer, hasta mi abuela lo puede hacer. ¿Me entienden? seguro. Es verdad. Pero si lo querés hacer con algo más profesional, eh, ya marcar una diferencia, como yo la quiero marcar para mi país, ahí en ese momento lo que sucede es que empieza a haber un cambio y necesitas saber que vas a tener que pagar un precio, sí, medio, no te digo medio, voy a decir la verdad, es grande, y porque nadie te va a dar nada. Entonces ahí aceptás la responsabilidad tuya totalmente de disciplina, de trabajo, de estudio, nadie te va a decir, no tenés un profesor atrás tuyo que te dice, hace esto y hace lo otro, como en el liceo, ¿no? O en la facultad. Eh, no tenés a nadie, sos vos que busca a los profesores y muchos te dicen que no, y no solo en el dibujo y en la pintura, sino también yo les recomiendo a todos que en cualquier ámbito, ya sea cantante, no sé, compositor, lo que sea, cualquier sueño que sea, se paga un precio alto igual. Es lo lindo que tiene. Lo que, lo que tiene poco valor, sí, es efímero, se va rápido. Ahora lo que tiene un precio, un sacrificio, lo que cuesta en verdad, se valora y tiene un precio por eso, por el valor, ¿verdad? Ujú. Pero Y sí en que tu caso, se anime. sí. Te quería preguntar si en tu caso personal te pasaba de algún momento no te salía algún dibujo y te frustrabas y decís, no puede ser que no me salga una cosa que quizás parece tan simple, ¿no? Entonces tener que borrar, modificar y decís, bueno, empiezo todo de cero, agarrás una hoja limpia y lo volvés a intentar así como 10 veces, por ejemplo. Sí, me ha pasado el hecho de hacer una obra, llevar 4 meses, Ujú. llevar 4 meses en la obra y pasa, la hoja es tan delicada a veces, bueno, la que trabajaba antes, que alguien pasaba y con un viento ya se volaba, Uf, ¿viste? O se arrugaba, claro. y eran 4 meses de trabajo que tenía que tirarlos, y trabajo constante, ¿no? Todos los días, todo el tiempo ahí, eh, y sí, dolía, a veces lloraba y todo. Y sí, Mis viejos no lo entendían, o sea, mis familiares no lo entendían, pero porque era conmigo, ¿entendés? Era tiempo perdido, que en realidad no era perdido, ¿no? Era parte del proceso. claro, tiempo del proceso y aprendizaje también, porque yo creo que es un aprendizaje constante, ¿no? Que a medida que uno va evolucionando las maneras en que la mano se va amoldando, se va preparando para, bueno, nuevos trabajos, nuevas entregas, como quieras llamarlas. No, totalmente, no, y a partir de eso, imagínate, le puse hasta clavos a la hoja para que no se caiga. Pero que no No, sea pero clavos sí, al dibujo en sí, en el medio del dibujo no, por favor. pero es parte del proceso, igual. Yo creo que es parte del proceso. A todos les pasa lo mismo, en cualquier sea el área. Estás haciendo una pintura y hay algo que sale mal y, y bueno, se tiene que volver a hacer, ¿no? ¿Y hay algún referente dentro de esto que es el dibujo de el tipo de que estás realizando que te guste o también vas mirando distintas obras de distintos artistas o autores, no sé cómo se dice, creo que es artistas más que autores. Autores me suena autor de una canción, por ejemplo. En, en dibujo y en pintura ahora tengo referente se llama Odd Nerdrum, ¿sí? Y también tengo a Sebastián Salvo,
o sea, miro las obras que tienen ellos en sus redes sociales y me inspiran, ¿verdad? Pero ellos ya son maestros, o sea, es como si tuvieran a Caravaggio, a Tiziano, o sea, a Da Vinci y acá, vivos. Claro. Sería buenísimo verlo a Da Vinci Biosaje. Sí, pero ellos son vivos, ¿viste? Están vivos, ¿me entendés? Yo no sabía que se podía hacer una obra así, de esa magnitud, y, y se puede hacer, se puede hacer. Y mis dibujos ahora, por ejemplo, están cambiando totalmente. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo unas obras para una editorial de Montevideo. Ahora no me acuerdo cómo es la editorial, pero es como es también esto que representan a los músicos, ¿cómo es? Eh, también disquera, creo, o algo de eso, que estoy haciendo 20 obras de personajes reconocidos acá vivos y tal, y ya que no están en este plano también, ¿verdad? Son 20 obras y la editorial pide que seamos detallistas, ¿verdad? Y nos llamaron por eso a los otros dibujantes que hay. Mira que Yo ya no hago más ese estilo, por ejemplo. Ya no hago más ese estilo de dibujo. Estoy intentando ahora, me esfuerzo, ¿me entendés? Me esfuerzo porque es algo que quiero romper, ¿me entendés? Algo que ya no lo quiero hacer más, no quiero hacer más ese tipo de dibujo. Lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora creo que es un nivel superior, ya que estoy intentando aprender de estos maestros, ¿verdad? Con la foto por ahora, hasta que tenga el tiempo, que venga ahora el tiempo, que ya estoy haciendo los papeles para que salga todo bien y irme a estudiar también con ello. qué increíble, ¿no? No, vos sabés que justo respondiste ahí en una pregunta, respondiste otra que venía, que era justamente en qué proyecto estás ahora, porque también cuando hablábamos en vía privada para poder coordinar esta entrevista, me contabas que justamente estabas con un trabajo, pero obviamente que no lo voy a decir antes de empezar la entrevista, sino cuál es la gracia de ir agrandando el contenido, al contrario, que la gente conozca al Félix, que también está detrás del lápiz, detrás de la hoja, no solamente que sabemos que Sí. dibuja o que pinta, no. Félix tiene su vida, por eso también esto está bueno en la radioactiva, ¿no? Que al ser interés general conozcamos un poquito más a la persona, más allá de su trabajo, como es el caso en tuyo, que es con el dibujo y la pintura. Entonces, déjame antes que siga preguntando, agradecerle ahí un montón de personas, te juro, la verdad no llego a leer todos los mensajes. Mucha gente se está uniendo, te están saludando. La verdad no llego con los tiempos, obviamente, porque te imaginarás que si me pongo a leer uno por uno y entre que la pregunta que te hago y tu respuesta, nos quedaríamos hasta mañana Bueno, haciendo la entrevista. mandar un saludo de mi parte, que muchísimas gracias. Y lo mismo también a vos, agradecerte por este espacio nuevamente. Y bueno, si tienes tiempo de leer alguno, podemos contestar alguna pregunta, ¿eh? Bien, perfecto. Si quieres dejar alguna pregunta, con gusto se lee y te la transmito. Y justamente quería preguntarte, ¿qué es lo más difícil de dibujar? ¿No? Quizás una persona, puede ser un objeto. ¿Qué es lo más complicado en tu caso particular de dibujar? Hay algo que decís, me cuesta horrores, pero bueno, como decís vos, es parte del proceso, parte del aprendizaje. Eh, ahora, eh, a ver, eh, todo tiene todo tiene eh, todo tiene su estudio, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando alguien me pide una obra, un retrato, lleva su tiempo, porque hay que estudiar anatomía, hay que estudiar composición, hay que estudiar la sombra. No es hacer cuánto vale y listo. No, no, lleva su tiempo. Hay obras que llevan meses, como hay obras que te llevan una semana. Entonces, eh, sí, lo más complejo ahora, yo creo que va a ser, es intentar devolucionar, ¿no? Y, y, y no quedarme con esto de que, o sea, yo sé el nivel que tengo, que manejo ahora, Ujú. que me defiendo con el lápiz y con el pincel,
pero decir, no, puedo más, ¿me entendés? Seguro. Sé que hay algo más que puedo mejorar. Em, pero yo digo, lo que es pintura, quiero mejorar muchísimo más. Lo que quizá la ve otro de afuera y dice, wow, qué hermoso. Pero yo que lo estoy viviendo digo, no, falta muchísimo más. ¿Me entendés? En el dibujo, papá, vos me decís, anda bien. Yo te digo, no, estoy mejorando todavía. ¿Me entendés? Y aceptar eso, aceptar que es complejo, sí. Viste, una vez, por ejemplo, a Picasso, no sé si a Picasso fue, estaba en un restaurante, en esta anécdota, estaba en un restaurante y estaba haciendo un boceto nomás en un papel eso, de que dan en los restaurantes, ¿no? Esa servilleta. Y una muchacha, y ya era famoso él, y una muchacha se le acerca después y le dice, quiero esa obra. Estuve mirando mientras que la estaba haciendo, era una flor. Y él le dice, son $25.000. Y ella quedó choqueada, ¿no? Y le dijo, pero ¿cómo $25.000? Si te vi que decís en unos segundos, en 5. No, pero me llevó 6 años aprender esta técnica. ¿Me entendés? No Entonces entiendo. agarré un poco. Pero es eso, ¿no? Quizá a veces también hacemos un trabajo que es complejo para otros, pero a nosotros nos fue complejo en su momento, cuando recién comenzamos, seguro, yo hasta lloraba, que no me salía ni una anatomía bien, ¿entendés? Eh, pero es parte y bueno, es eso, ¿no? Lo más complejo ahora es buscar la mejora. Tal cual. As- Por tu... Así que déjame también permitirme decir que va a quedar esta entrevista guardada. Esto por si tú la quieres difundir en tus redes, lo mismo en el canal de YouTube. Les recuerdo a todos que Félix también tiene canal de YouTube, así como la Radioactiva tiene el suyo. Félix tiene el suyo. Después lo vamos a estar dejando para que la gente se suscriba, active las notificaciones y que quieren estar interiorizándose acerca de su trabajo. Lo mismo le pido a tus seguidores, Félix, si me permitís, que se Sí, suscriban al canal de YouTube de la Radioactiva, que activen las notificaciones, lo mismo con este perfil, que todas las semanas, al menos desde este lado, se busca traer nuevas entrevistas, nuevos invitados, así como lo tenemos a Félix hoy, quizás la semana que viene tenemos a otro. Así que les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por estar en esta transmisión. Y justamente quería preguntarte eso, ¿no? Que decís, al principio decía que bueno, cómo me sale, o quizás también ibas mejorándolo, lo vas modificando. ¿Se puede decir que quizás el artista es su primer crítico? O sea, como que te autocriticás, como diciendo, y mira, no me sale esto, tengo que empezar por acá, mejor empiezo por el otro lado, estar tranquilo, estar no sé sereno, si el artista, paciencia, ¿no? no sé si el artista como tal como lo llamás vos, Ujú. por lo que está considerado hoy como arte y como no. Eh, no sé en verdad hasta qué punto yo he conocido artistas que hacen abstracto, no sé hasta qué punto ellos se lo critican. Eh, viste que yo no sé hasta qué punto se lo critican. Che, ¿tiraré más pintura acá o no sé, viste? No. Eh, pero yo sí me critico. Porque si no te criticás, y en todo ámbito, si vos no te criticás a vos lo que haces, vos no mejorás, te estancás. Si vos decís, ya me sale bien, me sale excelente, y te estancás, siempre hay más, siempre hay uno más arriba que vos. Yo siempre pienso eso, entonces también, ayer en la entrevista que tenía, Ujú. acá en Florida, me hicieron una pregunta similar y respondí que siempre es como si alguien me estuviera persiguiendo atrás, ¿viste? Ujú. Alguien quiere lo que yo tengo y no va a poder. No va a Es tuyo poder. y de nadie más. Seguro.
es mío. Y si él trabaja, eh, hay, hay una historia, no sé si es de Kobe Bryant, que él estuvo viendo cuántas horas trabajaban por día los basquetbolistas profesionales. Y se dio cuenta que trabajaban 332 días al año. Entonces él dijo, vamos a trabajar los 365 días al año. No puedo aflojar. Y por eso llegan a donde llegan, ¿no? Seguro, la clase de jugador que era, una leyenda. Y por eso también yo pienso como que si hay alguien atrás que me está persiguiendo y que quieren lo mismo, o me quiere superar. Y si hay alguien arriba mío, eh, intento primero igualar y después pasar. Pero no desde un sentido de poca humildad, sino desde un sentido de que es necesario. Yo ya tenía maestros que antes les pedía consejo y ahora ya no les pido. Y ellos mismos saben también, porque es así. Acá hay un maestro, este, el maestro no quiere mejorar porque piensa que ya lo sabe todo, porque es lo que pasa. Yo consigo otro maestro y voy haciendo esto. Ellos nada más que se quedan en esta, en el sueldo, en otras cosas, en la comodidad, por así decirlo, ¿verdad? Seguro. Y quería preguntarte, ¿qué otras pasiones tenés más allá de esto, no? De lo que es la pintura, lo que es el dibujo. ¿Hay algo más que te apasiona? ¿Hay algo más que te gusta mucho? Quizás no hacerlo, pero disfrutarlo, no sé. Juntarte con tus amigos, juntarte en familia, sos muy familiero, sos de escuchar música, no sé, distintas cosas que puede hacer una persona, ¿no? Bien, y a ver, en mi día, por ejemplo, intento de poner todo eso. Mi rutina o sea, lo que me gusta más es, para no contarte toda la rutina que hago, después del dibujo y la pintura, si puedo me junto eh, me gusta todo lo que tenga que ver con la disciplina, ¿no? Yo voy al gimnasio, me encanta el gimnasio, porque yo creo que si lo das todo ahí, lo das todo en todas las otras áreas, ¿no? Eh, Me gusta mucho una vez vi ballet, Ujú. me gusta mucho verlo, no practicarlo. Eh, Porque la verdad que una vez estaba acá en Florida y estaba en un centro acá que me habían dado un espacio a mí para poder hacer las obras. Y cuando estaba allí, yo había cumplido 8 horas ya y me quería ir a casa. Cuando habían 30 o 15 jóvenes allí entrenando al lado mío en ballet. Cuando yo me voy, empiezo a escuchar al lado mío, tipo, quejido, así, ¿viste? Como que, tipo, como que le estaba doliendo algo, ¿viste? Eh, tipo, pero quejidos mal. Y cuando salgo para afuera le digo a las muchachas, ¿qué está pasando? Y me dice, es necesario. Y yo digo, ¿por qué es necesario? Y me dice, no es necesario que pasen por esto. Y de estas chicas, una se va a Montevideo, y de esta una que se va a Montevideo, quizás se vaya para el exterior o quizás no, dependiendo porque la vida le va a poner distintas pruebas que a mí me gusta mucho ver disciplina, me gusta todo lo que es disciplina, si tengo un tiempo para verlo, me gusta también, pero está todo relacionado con el dibujo y la pintura, no Seguro que me sí. puedo desviar de eh, una vez a la semana me doy tiempo para mis amigos, a menos que tenga amigos que pinten, como a veces pasa, que estoy acá en la casa de un amigo que pinta, y ahí me puedo juntar todos los días igual, ¿me entendés? Porque estamos hablando, estamos en sintonía. Claro, seguro, sí, sí. Eh, Están en la Después, misma órbita. me gusta, totalmente, me gusta mucho la filosofía. Eh, Ahora estoy agarrando un poco más, estoy con una nueva más, o sea, abriendo un poco más los conocimientos. Me gusta mucho la lectura.
Em, la lectura, bien, no lectura de novela, no leo novela, eh, y nada de terror ni cosa de esa. Leo más bien crecimiento personal, personas que hayan conseguido el éxito, entonces eso te motiva, por eso te digo que está todo rodeado, ¿no? O sea, acá está la pintura y acá está el dibujo y estos son los... Acá está la filosofía, acá está ver, no sé, biografías quizás de personas que ya han tenido un éxito, acá están tiempo de amigos, pero tiene que sumar, todo tiene que sumar. Claro. Eh, ¿Entendés? Acá está el gimnasio, ¿entendés? Entonces mantengo mi cuerpo bien, que es también además de ser el templo, es también mi imagen, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, claro, es mi imagen, como el pelo. Entonces, y después, ¿qué más hago? Bueno, me gusta meditar, me gusta muchísimo meditar. Me gusta visualizar, aunque siempre digo que la visualización sin acción no vale la pena, porque están todos con eso también, viste, de la visualización y la ley de atracción y todas esas cosas. Después paso tiempo con la familia, me gusta pasar tiempo con la familia, aunque paso muy poco tiempo con la familia. Ujú. Eh, y, y listo. Tomar mate, por lo que veo, seguro que sí. Es un Ay, compañero el mate. tomar mate sí me gusta. A mate y agua. Mate y agua. ¿Mate amargo Y vos o sabés, dulce tomás? amargo. Ah, Mate bien. amargo. Yo Probé también una tomo vez mate amargo, dulce. pues. Sí, probé una vez dulce. No sé si vos lo probaste, que seguramente que sí. Sí. Y le tenía que pasar poniendo azúcar nomás. Así que dije, no, no, pero no, porque se me va 1 kilo de azúcar en un día y además se lava y ya está, ¿viste? Se lava y ya está. Claro. ¿Es un compañero de trabajo el mate también? ¿Puedes decir que cuando estás haciendo tus horas, quizás siempre tiene que estar el mate como acompañante o no? A veces bueno y a veces no. Dependiendo de la concentración que requiera la obra, Ujú. siempre me pongo a pensar antes, igual, si es una obra importante o no. Aunque todas son importantes y son parte del proceso, pero hay otras que le dedico mucha más concentración y no puedo estar. Capaz que lo tomo como un agua, ¿viste? Tipo, sirvo, tomo, no es que lo disfrute, que haga, qué rico mate. No, no, y sigo, ¿entendés? Más rápido, claro, eh, por la costumbre misma también, pero sí, se podría hacer que ha compartido varios, varias etapas. Y justamente hablando del dibujo, de la pintura, de lo que es el arte en sí, ¿no? ¿Hay un momento del día en que estás más inspirado, por decir así? Por ejemplo, yo diría la noche quizás, ojo, lo digo desde mi punto de vista por el hecho de que hay más silencio, no hay tantos ruidos quizás en la calle, entonces quizás cuando llega la noche uno está más calmado, ¿viste? Entonces decís, bueno, ya ahora me pongo en la mesa, agarro los elementos que voy a usar para trabajar y me pongo a dibujar. Eh, Antes yo tenía un horario, probé todos los horarios, creo que uno tiene que probar todos los horarios, porque hay personas que funcionan muy bien de noche. Así que todos los que estén escuchando, si no han probado trabajar de noche, les recomiendo que trabajen de noche. Hay personas mismas que le hablan a los jefes para decirle, vos mirá que funciona re bien de noche, mandame una tarea en la noche si es por computadora, ¿verdad? Eh, y eso funciona muchísimo. Yo probé ese horario, eh, pero uno tiene que estar descansado en el día, ¿verdad? Ya cambia. No dormir en la noche, tenés que dormir a partir de las 7 de la mañana o de las 8 hasta la 1 o hasta las 2. Ya cambia totalmente. Si no estás acostumbrado, imagínate cómo te agarra. Pero cuando lo probás el primer día, ahí lo notás, si funcionás o no. Yo donde funciono más es en la mañana, a las 5 de la mañana. No hay nadie, no hay nadie. Eh, es otro mundo.
O sea, podemos decir que todos Eh, los días a las 5 de la mañana ya estás despierto para dibujar. sí, sí. El día que no me levanto a las 5 de la mañana no me siento bien. No, Así no que arranqué bien el día. ese día no tendrías que dibujar. Eh, Dibujo igual Ah, bien. porque es disciplina. La disciplina es hacer lo que uno tiene que hacer cuando uno quiere. Eh, Dibujo igual, pero no me siento igual. Ujú. Eh, es como que me forcé a mí mismo, ¿me entendés? Así sea a las 5:30, no. Tiene que ser sí o Ya sí llevo 5 en punto. media hora ya de retraso. Ujú. O si no, esa media hora, intentar de recuperarla en el día. Pero ya el día lo tengo todo ocupado. Y sí, claro. Entonces, ese día seguramente me vaya a dormir más tarde de lo habitual para recuperar eso. Por ejemplo, ayer algo que me pasó. Leí media hora. Leí Ujú. media hora eh, y de la nada cerré los ojos leyendo, ¿verdad? ¡Pum! Me despierto media hora. Había dormido media hora. Y, y ahora la tengo para adelantar en la semana, ¿me entendés? O sábado o el domingo la adelanto, porque hoy ya lo tengo todo ocupado. O si la adelanto hoy, me tengo que dormir más tarde. Ujú. Hay que recuperar esa media hora, por decir así. Yo lo hago así, porque hay alguien que está atrás mío, es lo que te digo. Eh, una vez le pregunté a un dibujante eh, cuántas horas dibujaba. Yo estaba dibujando 8. A ver, para que entiendan todo lo que están escuchando. Ujú. Cuando nosotros decimos que dibujamos 18 horas al día o 16, hay, se compone de partes. Está anatomía, ¿no? Estudio de filosofía, ¿sí? Estudio de composición, estudio, estudio y estudio. Entonces todo eso, redes sociales, ¿me entendés? Publicación en redes sociales. Todo eso compone. Y él me dijo, No, dibujaba 16 horas al día. Y yo estaba haciendo 8. La otra estaba paveando, ¿me entendés? La otra iba con mis amigos, íbamos al Prado, íbamos sin propósito ninguno, ¿me entendés? Eh, total. Y de mal que hacía. Y bueno, está. Eh, es exceso. Y cuando me dijo 16 horas al día, yo dije, wow, ¿qué estoy haciendo? no, sí. Y es impresionante que cuando escuchás a un colega decir unas cosas así, es como diciendo, tengo que contagiarme ese optimismo si quiero, como decís, llegar a ser un poco mejor cada día, copiar esas cosas también están buenas. Sí, y a ver, no, y no es tan así tampoco porque algunos se contagian y otros sí, otros se alejan porque les da miedo, Ujú. otros intentan agarrarte para que no subas, apoyan, pero cuando ven que lo estás pasando, te empiezan a agarrar. Em, Suele pasar, pero yo me desprendo y, viste, yo no estoy ligado a nadie, viste. Eh, no estoy ligado si bien me encanta mi familia y todo, no estoy ligado a nadie. O sea, si estás bien, si no, ¿qué querés que haga? Eh, y cuando ven que a mí me gusta mucho servir de ejemplo y de inspiración, también de motivación, yo sé que hay alguien siempre que me está mirando y tengo que hacer las cosas bien, ¿verdad? Ujú. Porque vos veas las personas de mi edad, decime tres cosas que hacen las personas de mi edad, los gurises de mi edad. Vamos a preguntarte, ¿a qué hora se levantan? Y a ver, mira, si yo tengo que responder, a Dale. ver, depende de la época del año, obviamente, Son si tres tienen sus preguntas. obligaciones o no. Y, No, son tres preguntas iguales, aunque tenga sus obligaciones. Alguien se le Vamos a poner un joven que estudia en la facultad, en la tarde, ujú. a la 1.
que viajar de Florida hasta Montevideo, que es 1 hora de trayecto, para los que no saben. 1 hora y media por ahí. ¿Cuánto decís? ¿Qué horario decís que se levanta? Y, digamos, 9 de la mañana, si es que cursa de tarde. 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Vos tenés calculadora ahí? A ver, déjame ver. Soy periodista, no contador, pero bueno. Sí, 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 mira acá. A ver, No, pero vamos para que las personas vean. ahí va. Ahí va. Mientras que ande, bienvenido sea. Sí, 9 de la mañana, vamos con la segunda pregunta. sí. ¿Qué hace cuando tiene tiempo libre? ¿Qué hace cuando tiene tiempo libre? Y a ver. Y se puede juntar con los amigos, puede, no sé, descansar, puede. Distraer, Bien, distracción, tiempo de ocio. bien. Tercer pregunta. ¿Qué hacen los fines de semana? Y si tiene que estudiar, que estudie. Si no, no va a hacer nada. Quizás. ¿Y en la noche? No, no te escuché el último, ¿qué? Disculpa. ¿Y en la noche? Ah, también puede ser, sí, sí, que salga con los amigos, por ejemplo. Bien, ahora tenés calculadora. Se levantan a las 9 de la Sí. madrugada. Yo me levanto a Ujú. las 5 de la mañana. De 5 a 9 son Sí. 7, 8, 9. Son 4 horas. Hace 4 por 7. 4 por 7, 28. Yo sé que lo sabe, pero hacerlo igual. Sí, igual, A ahí, ver, igual, ahí no se ve muy bien, pero sí, se ve chiquitito ahí, ¿cuánto da? quizás no. 28. Bien, hace 28 por 4. 28 por 4, a ver. A ver. 112. 112 por 12. 100, uh, Los meses son, ¿verdad? a ver, 112 por 12, ¿eh? A ver. 1344 horas. Esas son las horas que le estoy sacando adelantado en un año a un joven de mi edad. Es un montón. Al año. Es un montón. Sí, sí. Eso mismo que te dio, ¿lo tenés todavía? 1344, sí. Multiplicalo por 5. Por 5, a ver. 6720. Esto, esto sería si estamos estudiando una carrera universitaria, ¿no? Me imagino, por la cantidad de Y, años, si- puede ser. y el que no esté estudiando, que trabaje, no sé, que se levante a las 7, es lo mismo. Y sí. Ah, así que, Yo, por increíble, la ejemplo, verdad que, mira, yo no soy muy amigo de los números, pero estas cosas como las vamos relacionando es increíble también. cuando trabajaba, volvía y mi padre me decía, yo llegaba exhausto porque estaba trabajando, me acuerdo acá, era todo computadora y todo número, ¿viste? Estaban en cajero yo, en Hábitat acá, no sé si hay Hábitat ahí. No, en Buenos Aires Eh, no, pero hay algunas con otro nombre. Sí, sí, pero igual conozco. Sí, sí. ahí va. Eh, bueno, yo estaba de cajero y llegaba y estaba que ya no queríamos nada. Era encima que el lugar era re tóxico, el trato era brutal, atender a personas que se levantaban mal quizás, eh, y llegaba a casa y no podía más y mi padre me decía 1 hora o 15 minutos por lo menos, dale, no puede dejar, dale. Y yo, pa. Y bueno, eh, sin ganas, pero Sí, sí. arrancaba, tipo así, con esta misma cara que yo estoy poniendo ahora, arrancaba así, y después me copaba y le daba. Increíble, ¿no? No, como esto, como decís, ¿no? La perseverancia, la disciplina, ¿no? Estas cosas que conllevan a que uno siga mejorando en todas las áreas. No solamente, bueno, en tu caso particular, estamos hablando en lo que es la pintura, en lo que es el dibujo, pero en todo, en la vida misma, ¿no? Que si uno quiere llegar un poco más lejos, tiene que demostrar cada día que puede seguir subiendo los escalones, ¿no? Totalmente, es así.
Si no, Si no la vemos medio difícil. total. Así que, Igual porque el, el sistema está hecho para eso, para que nos estanquemos. sí, sí. Yo me di cuenta joven a los 15 años. Otro capaz que no se da cuenta. Eh, pero quiere que nos estanquemos. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el liceo yo ya estaba empezando a tener esta mentalidad. Yo estaba en el liceo a los 15 y, y ya estaba empezando a tener esta mentalidad, capaz un poquito más floja, pero como a los 17, por ahí cuando empecé acá secundaria, ya no me bancaba a los profesores, ¿me entendés? Era como que un profesor de economía que me quiera dar clase de economía y estaba más arruinado que yo. Y yo, ¿qué? Eh, ¿Me entendés? Profesores de dibujo que empezaban a decir que no funcionaba, que no... O sea, yo casi me voy a examen de dibujo casi todos los años. Eh, ¿Me entendés? No entraba yo en ese hueco. Y si te pones a ver la historia de los grandes, les pasó lo mismo. Eh, Sí, no, igual. a, sí, a Edison, no sé si fue Edison, sí, el que creó la bombilla. Creo que fue Sí, él, sí. que le llega a la madre, cuando él era chico, le llega un mensaje a la madre, una carta, diciéndole que, bueno, la madre le dijo a Edison cuando era chico que le llegó una carta del director diciéndole que era muy inteligente él y que no podía asistir a la escuela porque su capacidad intelectual era muy alta y muy elevada, entonces lo iba a educar la madre a partir de ahí. Pero Edison, después que falleció la madre, que ya no estaba en ese plano, eh, encontró la carta en un retrato, en una foto antigua, ordenando las cosas para mudarse, la ve a la carta, se da cuenta que es la carta, y cuando mira la carta, lee y dice que le decían a la madre, el profesor, el director, o no sé quién es, no me acuerdo ahora, su hijo es un inadaptado mental, eh, no podemos tenerlo aquí en esta escuela porque no se adapta a nuestro nivel, ¿me entendés? Y que a mí me pasó lo mismo. Mira, no, Si bien no les mira, mandaron mensaje, si bien no le mandaron mensaje, bueno, la llamaron varias veces, se quejaban, sí, eh, pero no era porque andaba revoloteando todas las cosas, sino porque simplemente el instinto de iniciativa es mal juzgado en un centro, ¿verdad? La iniciativa y la creatividad y el liderazgo es mal juzgado. Entonces, y el que pregunta mucho también. es increíble. No, ¿Entendés? no, no, la verdad es que uno le llama la atención y al mismo tiempo aprende de todas estas cosas. Yo te juro que me llamo a silencio, no porque no me gusta interrumpir, pero aparte de eso, es porque estoy aprendiendo contigo estas cosas que me estás enseñando, que al mismo tiempo a los oyentes de la radioactiva, tus mismos seguidores también están aprendiendo contigo estas cantidades de infinidades de cosas que nos vas diciendo y yo la verdad es que me llama al asombro porque la verdad no la sabía y si querés lo hacemos metafóricamente hablando, a, a Edison se le prendió la lamparita después años más tarde, ¿no? Justamente. Así que quería, lo último para preguntarte era sobre el viaje que vas a realizar. Sé que estás por realizar un viaje. ¿Cuándo sería? ¿A dónde sería? Que la idea es que tus seguidores y los seguidores de la radioactiva, como dije anteriormente, conozcan un poquito más a Félix que está detrás de la hoja o detrás de un boceto. Sí, el viaje es a Noruega. No está confirmado, ya que envié el mensaje y a los que han ido les llega a los meses la respuesta, a veces a la semana, no se sabe, pero sí el tema de visa, ya me he comunicado eh, con varios pintores que han ido allí
que son grandes maestros, eh, no poniéndolo en un pedestal, ¿verdad? Ujú. Eh, porque si yo, con lo que yo quiero lograr no puedo poner a nadie en un pedestal. Eh, Sino aprender de alguien que sabe mucho más, que tiene mucho más experiencia que yo, tengo 23 años, eh, pero sí, es a Noruega y la visa son de 90 días, donde vamos a estar a full allí. Allí es creo que es lo mío, ¿no? Es lo que acá llaman obsesión, Sí, sí. y que lo ven mal. En la sociedad está mal vista la obsesión, em, a ver cómo te explico, cuando querés mucho más. Eh, Claro, la aspiración. Podés querer aspirar a sí, llegar más lejos, quizás, sí. sí, eso mismo ser, sí, sí, está mal visto, ¿no? El, sí, querer más, querés más, querer más, o sea, está mal visto. Hay veces que dependiendo con quién hablé, pará, te dice un poquito a tierra. Y a esas personas ni las escucho ya. Pero en su momento costó muchísimo. Eh, pero allí, rodeado, en ese núcleo, donde hay, donde si no te obsesionas no llegás a ese nivel, eh, es ahí, es por ahí. Claro. Entonces me quiero ir. Quería irme a una academia en México antes, eh, con las ganancias que iba a tener ahora en la exposición de Piriápolis. Quería, acá en Maldonado, quería financiar esa, esa ida, ya que las becas que hay acá, por ejemplo, son muy escasas. Es algo de los temas que voy a tocar cuando gane los premios Injo acá, esperemos ganarlo. Eh, yo creo que ya los gané, eh, pero eh, claro, uno tiene que tener convicción también, y porque me lo merezco. Eh, y cuando los gane voy a decir sí, algunas palabras con respecto a eso, ya que las becas, por ejemplo, aquí son muy escasas. Eh, sí, por ejemplo, allá en México son 100.000 pesos al mes. No, perdón, 100.000 pesos por año. Son 3 años. Y es lo más barato que vas a encontrar. Después eh, hay otras academias que valen 800.000 al mes, al año, perdón. 800.000 pesos al año. Wow. Y acá las becas solo ofrecen, a veces las más altas que he visto yo son de 200.000. Y 50 ya se te fueron en el pasaje ida y de vuelta. No, impresionante, la verdad, sí. Y son como pintura. O sea, hay que comer, hay que pagar la luz, el agua. ¿Entendés? Sí, La sí. ida para allá, ida para acá. Eh, por eso es uno de los temas que quiero ganar, para poder también abrir un poquito la mente de si bien agradecer por estos premios que son hermosos, porque yo, por ejemplo, 3 años estuve participando en estos premios desde que comenzaron Ujú. y no se me abrían las puertas. Eh, no se me abrían las puertas y elegían a otro y bueno, claro, quizá no tenía nivel, eso me llevó a esforzarme muchísimo más. Pero cada hora que los gané, yo veo que los muchachos que pasan, por ejemplo, a veces ni hablan, ¿viste? Agradecen nomás, agradecen, muchas gracias a todos por haber recibido este premio, sí, pero yo allí cuando vaya voy a decir, miren, estoy haciendo curso, el que quiera puede ir porque la experiencia que yo tengo haciendo curso es la mejor, he pagado talleres, miles de dólares, así que se me van a ahorrar todo. También tengo canal de YouTube, tengo canal de Instagram, de Facebook, de TikTok, es Félix Shin, ¿me entendés? Allí voy a estar. Eh, He intentado de abrir puertas noticiero, me las cierran en la cara, así que el que quiera, el que esté acá presente, me las puede abrir y me puede ayudar a abrirlas también.
he querido poner los mejores museos, las mejores galerías acá en Uruguay y no me lo han permitido. Así que el que quiera, ya que gané los premios Inju, el que quiera puede ayudarme, el que tenga poder también para hacerlo. Allí yo voy a hablar de todo, ¿entendés? Pero voy a aprovechar al máximo. Así que, Félix, no te quiero robar más tiempo porque sé que también tenés tu vida personal detrás de tu trabajo y es lógico que así sea. Por eso también esta entrevista era para conocerte un poquito más, que la gente ¿Hay conozca que no preguntas? solamente, sí, al Félix pintor, dibujante, sino al Félix persona que también tiene mucho para contar cómo fue a lo largo de toda esta entrevista con la radioactiva. Así que, para despedirte, quiero pedirte por favor que me digas qué tal la pasaste en este rato que estuvimos charlando, desglosando las preguntas, justamente conociéndote un poquito más, si te sentiste cómodo, obviamente, que es lo que yo busco como periodista, y por favor que le mandes un saludo a la radioactiva y obviamente que en el lugar del mundo en donde estés, sabes que la radioactiva te deja las puertas abiertas para cuando quieras hablar, tú lo puedes hacer y bueno, que te acuerdes obviamente que pasaste por acá. Eh, primero, muchísimas gracias. Para mí es un placer. Eh, de cada... Hay un porcentaje que de cada... Yo, por ejemplo, saqué un porcentaje de cada 36 mensajes que mandás a una radio, eh, dos te contestan y de cada 10 que te contestan, una quiere hacerte la entrevista. Así que vos sos parte de ese de esa puerta. Muchísimas gracias. La pasé muy bien, la pasé muy bien, muy cómodo. Acá tomando mi agua también y, y mi mate. Y es eso, muchísimas gracias. Le mando un saludo muy grande a toda la radio, a todos los que están escuchando, a todos los que están haciendo preguntas también, que si tienen alguna, eh, no sé, como quieran, yo tengo ahora 5 minutos más. Así que es eso, muchísimas gracias Luis, por, por, por tu tiempo, tu espacio. Espero que haya Espero que encuentres muchísimas más personas como vos en el camino que quieran ayudar. Una muchacha me dijo una vez que era también, era pintora, no, era dibujante, me dijo, no, y periodista, me dijo, yo quiero, yo quiero ser yo quiero ser cola de león en vez de cabeza de ratón. Y yo no lo entendí, a- y me dijo, así que te voy a ayudar. Y yo no lo entendí en su momento, después busqué el significado. Y, y es verdad, después me dijo, no, yo no llegaba a nada. Entonces prefería hacer, en vez de cabeza de ratón, cola de león, hacer mi granito de arena, ayudarte, crezca. Y bueno, te agradezco muchísimo. Eh, es eso, la verdad que muchas gracias, sos re buena persona. Lo mismo digo, la verdad, las palabras sobran en estos casos cuando hay gente con tu predisposición, que aceptaste hacer la entrevista, cuando obviamente la planeamos en vía privada, cómo iban a ser las preguntas, qué tipo de preguntas son, ¿no? Porque obviamente que uno quiere saber, mirá, ¿qué me van a preguntar? Porque quizás no estoy preparado para responder algo o no me siento del todo cómodo para abrirme un poco más, más allá de lo que es mi trabajo y en tu caso tú lo hiciste con creces y la verdad que está buenísimo que conozcamos un poquito más al Félix que está detrás de un boceto, detrás de una obra y detrás sobre todo de una hoja que es su elemento de trabajo más importante. Así que nada más que agradecerte y bueno, seguramente te vuelvo a convocar cuando estés por Noruega, por México, por China o por Uruguay para hacer una segunda Por parte todas que es partes. Y si tenés alguna pregunta ahí que querés hacerme, una sola, te las puedo a ver, contestar. te cuento que no, en este momento no tenemos ninguna, así que por eso también es como que le estaba dando cierre a la entrevista porque ya veo que quizás mucha gente se nos está escurriendo, por decir así, se ve que quizás tengan sus otras obligaciones y bueno, está perfecta que así sea. Así que nada más que agradecerte una vez más y bueno, cuando quieras me mandas un mensaje, ya tenés mi contacto y me decís, mira, quiero hacer una segunda parte con la radioactiva que la verdad es que la pasé muy bien y bueno, sabes que las puertas están abiertas. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias.
Por favor, un placer. Un placer, Cuídate mucho. querido. Te mando un beso enorme. Chau, Un chau. abrazo grande. Chao, chao.